La cotación es el proceso de anotar, mediante líneas, signos y símbolos, las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos que están establecidos mediante normas. Los elementos de acotación son las líneas de cota, las cifras, las líneas auxiliares de cota, la línea de referencia, la terminación de la línea de cota y los símbolos de acotación. Voy a ir explicando los distintos elementos de acotación sobre esta figura de aquí. La línea de cota es una línea paralela a la recta de la figura que queremos medir y debe situarse entre 0,7 centímetros y 1 centímetro. La cifra de cota es el número que marca la medida que tiene la recta que queremos medir. La línea de cota tiene en sus extremos dos flechas que tienen que tener 30 grados y que pues en algunas ocasiones se pueden meter dentro de la línea de cota, dentro de este espacio que está delimitado por las líneas auxiliares de cota, que son rectas perpendiculares a la recta que queremos medir y que deben sobresalir con respecto de la línea de cota unos 2 milímetros. Pues bueno, estas flechas pueden estar tanto dentro en caso de que haya espacio, como fuera en caso de que no nos quede espacio, no nos quede más remedio para explicar o para hacer el dibujo y para que quede realmente limpio. En el dibujo anterior no había ni líneas de referencia de cota ni símbolos, por lo que cogeré otras dos figuras, otros dos dibujos para explicar exactamente lo que son. Las líneas de referencia de cota sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza. Las líneas de referencia, pueden terminar tanto en flecha, en caso de que acaben en un contorno de la pieza, en un punto, en caso de que acaben en el interior, o sin flecha ni punto cuando acaben en otra línea, como por ejemplo aquí. Esto, pues en este caso, por ejemplo, se hace porque no cabe dentro el símbolo y una de las cosas más importantes de la acotación es que la pieza quede lo más limpia posible. En el caso de los símbolos voy a utilizar otras dos imágenes, ya que es difícil encontrar una pieza en la que se encuentren todos los símbolos que es necesario explicar. El primer símbolo es este círculo tachado, esta especie de círculo tachado, que lo que marca es el diámetro en una figura en la cual no se puede ver la circunferencia en la vista en la que estás marcando, la dimensión. La R significa el radio, o la R pues, se pone cuando estás marcando un radio, por ejemplo, de una circunferencia que no tiene el centro localizado. Este cuadrado se utiliza para marcar cuadrados en el mismo caso o en la misma situación que en la que se pondría el símbolo del diámetro, pero esta vez pues, con un cuadrado. En cuanto a la cruz de San Andrés, es un aspa que se dibuja sobre las superficies de las vistas que debemos identificar como superficies planas, como por ejemplo caras de prismas, pirámides y, por ejemplo, troncos de pirámide de base cuadrada, en caso de que solamente se esté dibujando una vista. En cuanto a la esfera, esta se representa solamente en una sola vista. Se acota anteponiendo a la cifra de cota la palabra completa esfera o delante de los símbolos de radio y de diámetro. Y luego está el símbolo de la igualdad, que se utiliza para indicar posiciones simétricas o para asegurar la distancia de los elementos con respecto al eje de simetría. En cuanto a la conicidad y la inclinación, voy a utilizar esta otra figura en la cual se ve pues, bastante claro cómo se marca. En el caso de la conicidad, pues se utiliza este símbolo con un triángulo y una línea recta que pasa hasta, pues desde el vértice hasta el centro de la esfera de la base. Y el número, la cifra de cota que se utiliza, es el diámetro de altura dividido entre la altura el diámetro del cono, o sea, de la base, dividido entre la altura del propio cono. En el caso de la inclinación, pues se usa este otro símbolo, que es pues la mitad del símbolo del cono. Y las cifras que se utilizan o se define como el cociente entre la diferencia de sus radios y la longitud de un elemento cónico. En estas otras figuras que tenemos al lado pues vienen distintas formas de poner la conicidad y la inclinación, como por ejemplo aquí pues anteponiendo la palabra conicidad y aquí la palabra inclinación. Según su situación en el plano, las cotas pueden ser de dos formas, de dimensión o de situación.
En este dibujo pues vienen representadas con una D las cotas de dimensión, que son, por ejemplo, las que nos indican el tamaño de los elementos representados en el dibujo. Y las cotas de situación, representadas con una S en esta figura, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí otra, bueno, son 5 si no me equivoco, aquí tenemos la otra, son las que determinan la posición de los elementos de la pieza. Los principios generales de acotación son los siguientes. Una cota solo se indicará una vez en el dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. No debe omitirse ninguna cota. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades. En caso de utilizar otra unidad, se expresará claramente a continuación de la cota. No se acotarán las dimensiones de aquellas formas que resulten del proceso de fabricación. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el interior siempre que no se pierda claridad en el dibujo. No se acotará sobre aristas ocultas, salvo que con ello se eviten vistas adicionales o se aclare sensiblemente el dibujo. Esto siempre puede evitarse utilizando secciones. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. Las cotas relacionadas, como el diámetro y profundidad de un agujero, se indicarán sobre la misma vista. Debe evitarse la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que puede implicar errores en la fabricación. Y resumiendo todos estos principios, la pieza está correctamente acotada cuando las indicaciones de cotas sean las mínimas, suficientes y adecuadas para permitir la fabricación de la misma. Existen varios tipos de acotación. Entre ellos se encuentran la acotación en paralelo, como se puede comprobar en este dibujo, en la cual pues todas las líneas son paralelas, empiezan desde un mismo punto, desde una misma línea auxiliar de cota y acaban pues en distintas líneas auxiliares de cota según la distancia que estés midiendo. El segundo caso es la acotación en serie, en el cual existen pues varias medidas que están puestas una detrás de otra en la misma línea recta, pero pues obviamente con sus flechas a 30 grados y con líneas auxiliares de cota que las diferencian y que marcan pues dónde acaba una y dónde empieza la siguiente. En cuanto a la acotación combinada, pues es básicamente una mezcla entre la acotación paralela y la acotación en serie. Aquí tenemos, por ejemplo, acotación paralela entre estos dos datos y acotación en serie entre estos tres. Por último, la acotación por coordenadas consiste en poner un eje X y un eje Y sobre las vistas de la figura que queremos acotar, marcar con números, aquí tenemos los números, las zonas en las que queremos acotar y hacer una tabla poniendo, pues, por ejemplo, en el eje X, el punto 1, que es este centro, se sitúa a 5 centímetros. En el eje Y, el mismo punto se sitúa a 10 centímetros. Bueno, centímetros, milímetros, según la escala que se esté utilizando. Y el diámetro de la circunferencia de este centro es de un total de 6. En algunos casos nos podemos encontrar con unas piezas que son más complicadas y que requieren de hacer o de pasar un plano por en medio de esta pieza para poder ver el interior y poder acotar de forma correcta la pieza. Para ello se utilizan cortes y secciones. Para realizar estos cortes lo que debemos hacer es pasar un plano de corte por la parte de la pieza que queremos descubrir, por ejemplo, este agujero o este hueco. Después hay que retirar mentalmente la parte de la pieza que está situada entre el plano de corte y el observador, es decir, esta parte de aquí delante se está retirando y aquí ya se elimina por completo. Posteriormente se realizan las proyecciones de la parte no eliminada de la pieza, como si se tratase de una pieza normal, con la excepción de que la superficie de pieza por donde pasa el plano de corte, que es esta que está aquí, debe estar rayada a 45 grados. Dado que el corte es imaginario, la vista que no está representada en el corte se representa entera, en este caso pues es la planta. El rayado debe tener la misma dirección en todas las zonas de la pieza por donde pase el plano de corte. En caso de que haya varios planos de corte, pues se puede cambiar la dirección o incluso la angulación en caso de que pues no se pueda representar de ninguna otra forma. Entre cortes y secciones hay diferencias, son dos cosas distintas. En este caso, los cortes tienen que estar representados con todas las líneas de contorno que contiene la pieza. Sin embargo, las secciones son las representaciones del plano de la pieza por donde pasa el plano del corte.
En este caso, pues en el corte, en este corte, en el AA, se ve la superficie de corte de la pieza y el contorno posterior de la pieza. Y en la sección AA simplemente vemos la superficie de corte de la pieza. Ahora voy a entrar un poco más a hablar a fondo del rayado, porque aunque lo he mencionado antes, pues realmente existen más cosas. Además de que este rayado tiene que estar hecho por líneas finas paralelas realizadas con 45 grados de inclinación respecto a los ejes de simetría, también es conveniente decir que la separación entre las líneas de rayado depende del tamaño de la pieza, pero nunca debe ser inferior a 0,7 milímetros ni superior a 3 milímetros. Como estamos viendo aquí en la figura 3, aquí se marcan los 0,7 milímetros. En piezas de gran tamaño, el rayado puede reducirse a una zona que siga el contorno de la superficie a rayar, como por ejemplo en esta figura. En los casos de cortes parciales o roturas, de las que hablaré más tarde, la separación entre la parte seccionada y el resto de la pieza se indica con una línea fina hecha a mano alzada y que no debe coincidir con ninguna arista ni eje de la pieza para no confundirse. En piezas que tengan varios cortes por planos paralelos se emplea el mismo rayado que en los casos anteriores. Lo que pasa que en este caso, pues en la línea de separación, como podemos comprobar aquí, pues se desplazan ligeramente las líneas para que se note que son dos cortes distintos. En esta pieza de la izquierda, algo más compleja, podemos ver que las diferentes piezas se rayan modificando la inclinación de 45 grados y cuando no pueda evitarse se varía la separación del rayado. Esto es lo que he mencionado antes de entrar más a fondo en este apartado. En la siguiente figura, como podemos comprobar, las superficies delgadas no se rayan, sino que se ennegrecen para que el dibujo quede pues ligeramente más limpio. Y por último, en esta última pieza, podemos ver que debe evitarse la consignación de cotas sobre superficies rayadas. ¿Por qué? Pues porque se ven bastante mal y realmente ensucia el dibujo. Por último, decir que cuando se realiza un corte no se deben dibujar las aristas ocultas sobre las superficies rayadas del corte y solo se admiten excepcionalmente si es inevitable o con ello se contribuye decisivamente a la lectura e interpretación de la pieza. Existen varios tipos tanto de cortes como de secciones. En cuanto a los tipos de cortes, podemos encontrarnos cortes según un único plano o corte total, cortes por planos paralelos, cortes por planos sucesivos, semicortes, cortes por planos concurrentes, cortes locales o parciales y cortes auxiliares, además de las roturas. En esta figura podemos ver un ejemplo de corte total, que es producido por un plano a lo largo de toda la pieza y lo que se hace es eliminar la mitad de la pieza. En este caso, pues en la vista del alzado se ha eliminado esta mitad de aquí abajo. Este tipo de corte se recomienda en dos ocasiones, cuando es necesaria una segunda vista para completar la acotación necesaria y cuando es necesaria la segunda vista ya que la vista en el corte no es suficiente para tener una idea clara de la pieza y su función. Este es un corte realizado con dos planos paralelos. Como podemos comprobar en el alzado, se representa el plano como si fuera o se representa la pieza, perdón, como si fuera un corte total. Sin embargo, en la planta podemos comprobar que aquí existe una línea de eje que nos dice exactamente por dónde ha pasado el corte, desde el punto A hasta el punto, o sea, desde A hasta A. Y pues aquí lo tenemos. Este tipo de corte es recomendable cuando necesitamos definir distintas partes internas en una pieza que se sitúan de forma paralela a los planos de proyección. Este es un ejemplo de corte por planos sucesivos. Se aplica cuando las formas interiores no están alineadas de forma paralela sino oblicua y se representa exactamente de la misma forma que los cortes paralelos. Este tipo de corte es recomendable cuando la parte de la pieza dibujada en el corte es pequeña en comparación con el resto de la pieza. Esta figura está cortada con un semicorte. Los semicortes se realizan a piezas simétricas en las que queda media vista en corte y la otra media vista sin corte. Se elimina una cuarta parte de la pieza, por ejemplo. Aquí en el alzado se ha eliminado esta cuarta parte de la planta. En este tipo de corte no se representan aristas ocultas, con objeto de que la representación sea más clara.
Cuando una arista coincide con el eje de simetría, prevalece la arista. Siempre que sea posible, se acotarán los elementos exteriores de la pieza a un lado y los interiores al otro. Cuando la pieza se representa con el alzado y la planta, el corte se representa en el alzado y a la derecha. Este tipo de corte es recomendable en dos ocasiones: cuando en cada una de las partes se ven detalles que no quedarían determinados en una sola vista con otro tipo de corte, y cuando este tipo de corte supone un ahorro notable de trabajo por ser más fácil la parte visible exterior que la parte cortada. Esta pieza es un ejemplo de un corte producido por planos concurrentes, en el que uno de ellos es girado antes del abatimiento sobre el plano del dibujo. En estas dos figuras se realiza un corte parcial. Si no conviene efectuar un corte total o semicorte, este es el corte que se realiza. Este se limita por una línea continua fina y regularmente, es decir, trazada a mano alzada. Esta línea no debe coincidir con una arista de la pieza. Un corte parcial suele emplearse como recurso para representar una parte limitada de la pieza. Pueden utilizarse en solitario o como complemento de otros tipos. Este corte parcial también es llamado o es también una rotura. Y por último, este es un ejemplo de un corte producido por un plano auxiliar. Este es similar al corte total por un solo plano, con la diferencia de que el plano de corte no es paralelo al de proyección. Se trata, pues, de una vista auxiliar a la que le incorporamos un corte. En cuanto a la sección abatida con desplazamiento, podemos ver que este tipo de sección, que es este ejemplo que estamos viendo, se dibuja lo más cercano posible a la pieza. Se traza con línea gruesa y se puede situar de distintas formas. En un primer caso, el caso A, en la posición de proyección normal cerca de la vista y unida a esta mediante una línea de eje, es decir, con trazo con recta y con punto. Y en el caso B, en una posición distinta a la de la proyección, teniendo en este caso que indicarla e identificarla según las normas establecidas. Aquí podemos ver que esta línea de trazo que se sitúa aquí en el medio, o sea, esta línea de eje, perdón, se sitúa aquí en el centro, es la que correspondería poner aquí en esta otra línea de eje. Este tipo de sección es recomendable cuando se prevea que la acotación de una sección abatida puede recargar el dibujo con líneas de la representación. El segundo tipo de sección es la sección abatida sin desplazamiento. Como podemos ver en esta figura, en este ejemplo, son representaciones de una parte determinada de la pieza que se dibujan sobre el mismo eje o zona originaria. Su contorno se traza con una línea llena fina, así como el rayado de su superficie. No se utiliza ninguna indicación ni identificación. Este tipo de sección es recomendable en piezas de grandes dimensiones, cuando solo pretendemos representar un pequeño detalle de ellas. Por último, voy a hablar más a fondo de los cortes parciales o roturas. Según las normas de la UNE, se definen solamente dos tipos de roturas, que son las de esta figura, la figura 1 y la figura 2. En la primera se indica mediante la línea fina a mano alzada, que ya he dicho o que ya he mencionado en anteriores ocasiones. Y en la segunda se utiliza más en trabajos por ordenador, en los que pues hacer una línea a mano alzada es más complicado, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, en piezas de cuñas y pirámide, estos dos siguientes ejemplos, la figura 3 y la figura 4, se utiliza la misma línea fina y ligeramente curva. En estas piezas debe mantenerse la inclinación de las aristas de la pieza. En piezas de madera, como en la figura 5, la línea de rotura se indica con una línea en zigzag. En el siguiente ejemplo son piezas cilíndricas macizas. La línea de rotura se indica mediante la característica lazada. Aquí lo podemos comprobar. En el siguiente ejemplo se puede comprobar en piezas cónicas, donde la línea de rotura se indica como en el caso anterior, mediante lazadas, si bien estas resultarán de diferente tamaño. En el siguiente ejemplo podemos ver una pieza cilíndrica hueca, en donde la línea de rotura se indica mediante una doble lazada, que patentiza los diámetros interior y exterior. Y por último, en este ejemplo, podemos ver que cuando las piezas tengan una configuración uniforme, la rotura podrá indicarse con una línea de trazo y punto fina, como las de las líneas de los ejes.